Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Ante la necesidad de aprobar la Ley de Justicia Tributaria en el Congreso Nacional, el Servicio de Administración de Rentas SAR, en coordinación con la Secretaría de Planificación Estratégica, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras FOSDE, la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras invitaron una delegación internacional de especialistas tributarios con el objetivo de desarrollar actividades durante los días 13 y 14 de marzo de 2024. Al finalizar la visita de la delegación internacional y las diferentes actividades programadas, se espera haber fortalecido la discusión pública en torno a la Ley de Justicia Tributaria desde una perspectiva regional e informada sobre justicia fiscal. Entre los panelistas se encuentra Pablo Ferreri, de Uruguay, un contador público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República y tiene un máster en Derecho Tributario por la Universidad de Montevideo. En 2015 estuvo en el cargo de subsecretario de Economía y Finanzas de Uruguay. Entre 2010 y 2014 fue director general de rentas de la Dirección General Impositiva. También se desempeñó como presidente del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, por el periodo 2010-2011. Es docente en cursos de maestría en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República y en la Universidad de Montevideo. Actualmente es miembro del Subcomité de Impuestos a las Riquezas del Comité Fiscal de Naciones Unidas. Jorge Coronado, originario de Costa Rica, es un licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica, con especialidad en Economía Política de la Escuela Libre de Estudios Superiores de Berlín, especialista en Fiscalidad de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, especialista en Fiscalidad de la Red por Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y especialista en Fiscalidad para América Latina de la Global Alliance for Tax Justice. Miguel Ángel Rodríguez, economista colombiano con especialización en gerencia financiera internacional, coordinador de investigaciones del Centro de Estudios del Trabajo, miembro de la Latindad y de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Recientemente realizó el informe Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación en Colombia. Por último se encuentra Rodulio Perdomo, economista hondureño con especialidad en planificación, estudios en sistemas y estructuras de la Universidad de París y especialista en economía de la salud de la Universidad Central del Ecuador y Universidad de Salvador de Bahía, Brasil. Es socio investigador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras y posee un extenso historial de investigaciones económicas y sociales desde y para la ciudadanía en temas de salud, educación, justicia, pobreza, migración, desarrollo local, comercio exterior, entre otras. Ha sido junto al FOSDE uno de los principales promotores del diálogo fiscal por un sistema tributario más justo en Honduras. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarlos. Gracias a quienes nos ven dentro y fuera del país y también quienes nos escuchan por la radio. Si en algún momento va a salir de su casa, nos puede seguir sintonizando en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la capital industrial del país, San Pedro Sula, en la zona central 93.5 en La Paz, Comayagua, Iguatepeque, el lago de Yojoa, la 90.3 en la cálida Choluteca y la 105.5 en el litoral atlántico de nuestro país. Como bien lo decía Will Alvarado en nuestra nota de introducción, tengo la grata compañía de importantes
figuras latinoamericanas de la economía, expertos internacionales que van a compartir su experiencia sobre temas fiscales y tributarios aquí en nuestro país. Esta mañana tendrán un importante evento en uno de los principales hoteles de esta capital. También se hablará de la ley de justicia tributaria que se ha venido debatiendo en los últimos 2 años en el país. Voy a saludar a mis distinguidos invitados. Está con nosotros don Pablo Ferreri, es contador público, máster en Derecho Tributario, fue subsecretario de Economía y Finanzas de la República Oriental del Uruguay. Bienvenido, don Pablo. Muy buenos días, don Raúl. Es un enorme placer estar en este hermoso país y en esta casa dialogando con usted, y ojalá que sirva para darle elementos a la audiencia sobre temas tan importantes como son la fiscalidad, los impuestos y la financiación de la vida en sociedad. Gracias. Desde Colombia está con nosotros don Miguel Ángel Rodríguez, es economista con especialidad en gerencia financiera internacional y miembro de la Red de Trabajo Fiscal de Colombia. Miguel, bienvenido. Muy buenos días, don Raúl. Muchas gracias por la invitación a la entrevista y por el acogimiento que hemos tenido en Honduras para hablar de estos temas que son tan importantes para el país. Gracias. Don Jorge Coronado, especialista en fiscalidad de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social desde Costa Rica. Jorge. Raúl, un gusto estar con ustedes y con la audiencia en esta importante mañana. Bien, iniciemos con Pablo. La experiencia frente amplia en su agenda fiscal en Uruguay. ¿Qué los motiva a venir aquí a esta invitación que le han hecho las autoridades hondureñas? Bueno, un comentario general, Raúl, primero. América Latina, en su conjunto, salvo muy pocas excepciones, tiene sistemas tributarios que recaudan poco y recaudan mal. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno compara con los países desarrollados, en nuestro continente la presión tributaria es muy baja y no alcanza para financiar la vida en sociedad que requieren nuestros ciudadanos. Los servicios de vivienda, de salud, de educación, no cuentan con los recursos suficientes. Y recaudamos mal en general porque estos sistemas en general contribuyen con la desigualdad. En líneas generales, la desigualdad aumenta después del cobro de impuestos, lo cual habla de sistemas regresivos y mal diseñados. Por lo tanto, nuestros países tienen la necesidad de avanzar en reformas fiscales que le permitan obtener, por un lado, más recursos para financiar vivienda, salud, educación, seguridad, pero por otro lado también poner el peso en aquellos que realmente pueden contribuir para tener sociedades más cohesionadas, más igualitarias. América Latina es el continente más desigual del mundo y esto habla de las necesidades de avanzar en la política fiscal. En mi caso, en Uruguay, participé de la reforma tributaria que se llevó adelante en nuestro país y esa reforma permitió, por un lado, obtener más recursos, pero también generar mayores niveles de equidad porque se puso el peso en los impuestos más justos, como los impuestos a las rentas o los impuestos al patrimonio. Y en esa línea venimos a contar nuestra experiencia y a compartir los efectos que uno puede pensar que puede generar una reforma como la que se está promoviendo por parte del gobierno aquí en Honduras, que no tiene nada de raro o de algo descolgado de lo que ocurre a nivel internacional. Es decir, quitar beneficios fiscales que muchas veces no tienen ni control, ni se sabe muy bien qué beneficios generan a la sociedad, o dar herramientas a la administración tributaria, o generar mayores acuerdos a nivel internacional, son todos elementos que en el mundo han avanzado y que prácticamente están fuera de discusión. Por lo tanto, nos parece muy bueno que en el caso de Honduras se esté dando un paso adelante con estos temas. Cuando dice que se recauda poco y se recauda mal, sí, lo sentí terrible para el gobierno. Bueno, para los gobiernos. Para los gobiernos de América Latina. Mire, le pongo un ejemplo y vamos a hablar de números. La presión tributaria en los países de la OCDE, que son los países desarrollados, se ubica en el entorno del 34% del producto. En América Latina, la presión tributaria se ubica en el entorno del 21.7% del producto. Es decir, casi 13 puntos menos de ingresos para llevar adelante políticas públicas, como le mencionaba.
Pero además, ese promedio, cuando quitamos 3 países, que son Argentina, Brasil y Uruguay, que tienen presiones altas, similares, sin llegar a los valores de la OCDE, el promedio de América Latina baja aún más. Por lo tanto, recaudamos poco. No es suficiente para países que además en general tienen altos niveles de deuda, cosa que se incrementó luego de la pandemia del COVID-19. Tenemos países altamente endeudados que recaudan poco, por lo cual el margen fiscal para darle servicios a los ciudadanos, en particular aquellos que no pueden avanzar por sí solos, porque viven en situaciones donde no satisfacen sus necesidades básicas, esos recursos son muy pocos. Y decía que recaudamos mal porque no obtenemos recursos de una manera que... En Uruguay pasa eso, los informes, las encuestas hablan de que Uruguay es el país número 1 para vivir y la manera de vivir en Latinoamérica. Sí, bueno, es que en Uruguay hicimos una reforma tributaria muy amplia que tuvo algunos elementos como los que se están planteando aquí en Honduras. Por lo tanto, el caso de Uruguay, la reforma fiscal permitió conseguir más recursos. O sea, es una buena muestra que la reforma fiscal funcionó en Uruguay. Sí, mire, en Uruguay, en el año 2005, cuando asume el gobierno, de los cuales yo formé parte, durante 15 años fueron 3 administraciones, donde se procesaron los cambios fiscales. La reforma tributaria justamente introdujo la imposición a la renta, eliminó regímenes de beneficios que no generaban incentivos adecuados a la economía, se redujo la carga de los impuestos indirectos como los impuestos a las ventas para tener un sistema más equilibrado. Luego el gasto público se enfocó a aquellos que más lo necesitaban y todo eso permitió avanzar. Nuestra economía creció mucho en esos años, o sea, a diferencia de las voces que muchas veces se escuchan, en mi país, en el tratamiento de la reforma se escuchaba lo mismo, de que este tipo de reformas quitaba posibilidades de crecimiento económico, que iba a generar desempleo. Nada de eso ocurrió, por el contrario, la economía creció mucho y nos permitió distribuir de una mejor manera. Antes, en mi país, el cobro de impuestos aumentaba la desigualdad. Luego de la reforma, el cobro de impuestos permitió mejoras en los niveles de desigualdad, es decir, la desigualdad disminuía después de impuestos, pero además también enfocando el gasto público en aquellos que más lo necesitaban, tuvimos una mejora bastante mejor de la desigualdad. En el 2004 en Uruguay la pobreza era del 40%. 10 años después, con las reformas que se llevaron adelante, también implicó una reforma del sistema de salud, mucho más presupuesto para la educación, que se obtenía con los impuestos que se recaudaban, permitió que esa pobreza que fuera del 40%, hoy Uruguay tiene una pobreza en el entorno del 10%. Se manejó los nuevos impuestos que generaron más ingresos, no había corrupción. No, Uruguay es un país, nadie está exento de problemas de corrupción, no hay una vacuna contra eso, pero Uruguay es un país que sustentó todas estas reformas en una solidez histórica de sus instituciones. Uruguay es un país con una institucionalidad fuerte, donde la transparencia es algo que está muy inserto en la cultura uruguaya. Obviamente siempre había problemas. Uruguay tuvo que corregir temas de transparencia internacional en materia tributaria. Uruguay era visto en su momento como un país que podía tener algunos rasgos de paraíso fiscal. Eso hacía que algunos capitales de origen dudoso de la región vinieran a nuestro país. La reforma tributaria también eliminó esas cuestiones. Eso mejoró la imagen de Uruguay en el mundo. La inserción internacional de Uruguay mejora con estas cosas, porque cuando uno va como carta de presentación con un país que es paraíso fiscal, es muy distinto a cuando es un país con estándares de transparencia altos, con estándares de corrupción bajos, y eso le permitió a Uruguay una mejor inserción internacional. Uruguay en esos años abrió muchos mercados para sus exportaciones. Uruguay es un país pequeño, con un mercado pequeño, por lo cual la base exportadora es muy importante. Tener una buena imagen internacional que nos permitiera exportar a más destinos fue también una contribución de los aspectos de la reforma tributaria. Vemos aquí, en el caso de Honduras también, que hay algunos regímenes tributarios de beneficios que están en la mira de organismos internacionales, como el caso de la OCDE, que podrían poner a Honduras en una situación de una mala imagen a nivel internacional y por lo tanto parece bastante razonable que esos regímenes sean eliminados o corregidos para
generar regímenes que le den beneficios reales a la economía, porque quienes los obtengan tendrán que generar contrapartidas de empleo y de mejoras a la economía, pero que además no le generen una mala imagen internacional al país. Hace unos meses algunos funcionarios del actual gobierno hablaban de que de seguir así Honduras podría convertirse hasta en un paraíso fiscal, lo que usted decía que esa nueva reforma en Uruguay lo evitó. Sí, yo vi las comunicaciones que la OCDE envió a Honduras. Básicamente se ponen en la mira dos regímenes, el SOLI y otro régimen, que tienen claramente temas de opacidad en cuanto a su esquema y que pueden ser regímenes perniciosos hacia el exterior, y por lo tanto la carta de OCDE es bastante clara en ese sentido, como lo fue con muchos países. Esto no es algo solo de Honduras, ocurre con muchos países de la región. Uruguay tuvo que reformar regímenes y lo hizo, y esos regímenes adecuados a los estándares internacionales permitieron seguir captando inversión para nuestro país, y yo diría que mejoraron la inserción internacional, porque cuando tu país es mal visto, por ejemplo, pierde acceso a mercados, por ejemplo, pierde acceso a financiamiento de organismos internacionales, y todas estas cosas van complicando a la economía doméstica, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien orientado en cuanto a la eliminación de algunos regímenes que son perniciosos en la imagen internacional, pero que además no generan beneficios concretos en lo que tiene que ver con la generación de empleo, con el dinamismo de la economía, en relación al esfuerzo fiscal que implica resignar ese volumen de ingresos para el Estado, que en definitiva se traducen en más posibilidad de hacer política pública. Sí. Miguel Ángel, la experiencia en Colombia. Bueno, Raúl, recientemente, hace 2 años, se eligió en Colombia por primera vez un gobierno progresista, después de una histórica tradición de gobiernos de partidos tradicionales, y hubo un cambio importante en materia tributaria. El sistema tributario colombiano es un sistema que es resultado de sucesivas reformas de corte recaudatorio, que lo que han hecho es una colcha de retazos en el estatuto tributario que finalmente permite que haya muchas fugas, que el recaudo sea muy regresivo, etc. Hace 2 años hubo una reforma bastante interesante en el país, una reforma que avanzó en materia de progresividad, una reforma que avanzó en materia de impuestos saludables, de impuestos medioambientales, de fortalecer también la autoridad tributaria para que ejerza un papel mucho más activo y riguroso en la captura de recursos que en la economía colombiana tradicionalmente estaban ocultos. Entonces, digamos que la experiencia, aunque de momento es digamos, prematuro evaluar todas las medidas que se lograron tomar, sin lugar a dudas hubo un avance en materia de progresividad con la reforma que se hizo. ¿La empresa privada cómo recibió estas medidas? Bueno, digamos que la empresa privada tuvo una solicitud importante que no fue atendida, que fue aplicar tarifas progresivas en materia del impuesto de renta a sociedades, pero hubo un gran acuerdo nacional en la necesidad de poder hacer o tener un estatuto tributario mucho más sencillo que permita un recaudo mucho más eficaz, entre otras medidas. Los sectores que fueron más afectados fueron los sectores que tienen un mayor impacto para el sector, para el medio ambiente y para la salud de los colombianos, como es sectores como bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, el carbón, el petróleo, que en los debates actuales, pues digamos, capturar esas rentas para el Estado y usarlas para el beneficio de la población es un aspecto importante en materia de justicia fiscal. ¿Qué tan fuerte fue la oposición a esas medidas? Un debate amplio. Afortunadamente el gobierno, bajo el liderazgo de José Antonio Campo, hizo más de 400 debates a lo largo y ancho del país. Se escucharon diversas opiniones. La academia jugó un papel importante presentando propuestas, pero finalmente digamos que en el debate político hubo bastante resistencia por parte de sectores como la industria alimenticia, que iba a ser fuertemente gravada, el sector financiero, que tuvo una sobretasa importante, y también los sectores mineroenergéticos. ¿Bancos? Sí, el sistema financiero tuvo una sobretasa. Digamos que hay un elemento interesante, y es que el sistema financiero nunca pierde, ¿no? Porque si uno mira las cifras, después de la pandemia tuvimos una caída de la economía supremamente fuerte y una lenta recuperación. Y uno mira el comportamiento del sector financiero y es básicamente estable.
Entonces, el flujo de recursos que se mueven a través del sistema financiero, las utilidades de los grandes bancos y grandes capitales, con esta reforma de alguna manera se trató de ponerlos a apoyar la recuperación de la economía. Perfecto. Jorge, en Costa Rica, ¿cuál es la situación? Bueno, a ver, no nos diferenciamos demasiado y además quisiera empezar planteando que no solo se recauda poco en América Latina, sino que particularmente en Centroamérica las cifras de baja recaudación por ingresos tributarios es abismal. Si el promedio para América Latina es 21, el promedio en Centroamérica es 14. 14% del PIB, con casos como el de Guatemala, que anda cerca del 12%, y lo más alto que tenemos es Nicaragua, que llega al 16%. La Costa Rica anda entre 13 puntos y algo. O sea, que es... ¿Por qué tan lejos de América del Sur y nosotros en Centroamérica? En Centroamérica porque se ha impuesto la lógica de que los sectores productivos, por un lado, no contribuyen al Estado vía el pago de impuestos. Segundo, el impuesto a las personas, el impuesto sobre la renta y principalmente a los capitales altos personales, hay una excesiva evasión. Ese es el problema cardinal en Centroamérica, la evasión que tenemos, los privilegios fiscales que algunos denominan incentivos, pero exoneraciones, que no es un problema solo de Honduras, lo tenemos en Costa Rica, por ejemplo, con las zonas francas que no pagan impuesto territorial, que no pagan... Se me viene a la mente Uruguay, que yo le hablaba a Pablo, y aquí en Centroamérica se habla que en Costa Rica la gente es más, como que más ordenada, que pagan sus impuestos, pero al escucharlo también hay dificultades. Muchas. Le doy un dato. El nivel de evasión del impuesto sobre la renta es del 48%. Solo en impuestos sobre la renta, en el caso de Costa Rica, que nos habla de un problema estructural que tienen todas las administraciones tributarias en Centroamérica. Por eso cuando nos plantearon y coordinamos con SAR la posibilidad de conformar esta delegación internacional junto con el FOSDE y nuestras redes, dijimos, hay una discusión muy importante en Honduras, que no es una discusión que va a impactar solo a Honduras, va a impactar a toda nuestra región centroamericana, porque hay diversos organismos. Les cito un caso, la Declaración de Punta del Este, 13 países de América Latina, forma parte Honduras. Bueno, la Declaración de Punta del Este le apuesta, por un lado, a la transparencia, desarrollemos mejor mecanismos de intercambio de información, de transparentar la información tributaria, y por otro lado, el combate a la corrupción. Y ahí necesitamos apostarle fuertemente en ese elemento para garantizar que tengamos los recursos suficientes para desarrollar las políticas públicas. O sea, Centroamérica está con el semáforo, digo yo, en materia fiscal, con el semáforo no en amarillo, sino en rojo. En rojo por la bajísima ingresos tributarios, por la altísima evasión y además por los excesivos privilegios fiscales. Y nos parece un paso adelante en la dirección correcta el caso de Honduras, porque va apostando, uno, a transparentar, dos, a garantizar, a eliminar la opacidad en materia de beneficios tributarios y que efectivamente esos beneficios no sean una erosión tan fuerte. Tenemos altos déficits fiscales en todo Centroamérica, alto endeudamiento, pero a la vez tenemos niveles de beneficios tributarios que representan el 5, el 6 o el 7% del Producto Interno Bruto. ¿Esas exoneraciones en Costa Rica son demasiado altas? Son muy altas,
son muy altas. El 70% de las exoneraciones es para beneficiar a los sectores exportadores, importadores, a las zonas francas, y la verdad, nosotros le doy solo un dato, las zonas francas generan el 1% del empleo total y reciben cerca de 4 puntos del Producto Interno Bruto en exoneraciones fiscales. Eso no tiene relación alguna, porque nos dijeron hay que brindarle exoneraciones a las zonas francas para que generen empleo, traigan inversión extranjera directa, y resulta que la generación de empleo es relativamente limitada. Eso hay que evaluarlo. Un beneficio tributario tiene que tener un correlato en términos de generación de empleo, en términos de atracción de inversiones, y no está sucediendo. ¿Y el nuevo gobierno qué está haciendo ante eso? Lamentablemente no le está apostando a esta discusión sobre temas tributarios, no ha querido plantear los debates. Es cierto que tuvimos una reforma en el 2018, no progresiva, sino más regresiva, porque hizo cambios en el impuesto sobre la renta y hizo cambios también en el empleo público, e incorporó una rígida regla fiscal que ha venido después de la pandemia provocando problemas muy serios en temas de inversión pública. Pero venimos diciendo que es necesario, después de la pandemia, y particularmente en nuestros países, volver a poner la discusión fiscal en el centro del debate público. Gracias. Ya con nosotros el licenciado Rotulio Perdomo, economista con especialidad en Economía y Planificación, socio investigador del Foro Social de la Deuda Externa, FOSDE. Bienvenido, licenciado. Comentarios iniciales de esta reunión que tiene con estos distinguidos visitantes, Honduras, el gobierno de la República y ustedes los que pues estudian la economía en el país. Bueno, muchas gracias, don Raúl. Venía escuchando por la radio el programa, así que no me he perdido mucho. Pero de ¿Lo agarró la cola? ¿No? Sí, sí, tremendo. Pero de todas maneras, la primera cosa que vale la pena mencionar es que Honduras se ha caracterizado todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI en ser un país altamente regresivo. Y eso quiere decir que al aplicar la política tributaria no se logra lo que todos los sistemas tributarios buscan, que es redistribuir la riqueza. En el caso de Honduras, al aplicar los tributos, los pobres quedan más pobres y los ricos quedan más ricos. Entonces, esa situación de alguna manera implica un cambio sustancial que de alguna manera se inicia con esta iniciativa de ley de justicia tributaria. Pero sí quiero decirle que Honduras a lo largo de los años es tan regresivo que el 70% de los ingresos a lo largo del tiempo, ahora está por 65%, son ingresos indirectos. Es decir, que los pagamos todos a través de los impuestos a las gaseosas, al gas, a un electrodoméstico, cualquier cosa. Pero los impuestos directos, que son los que gravan la riqueza, son los que menos han aportado a lo largo de los últimos 100 años. Sí, ya empieza la gente. Me dice don Omar García, buenos días Raúl y panelistas, ¿qué opinan del monotributo que sustituye a todas las escalas porcentuales tributarias del 2%? De pagarlo en todas las operaciones domésticas e industriales, públicas y privadas. No me refiero a eliminar el concepto de impuesto, me refiero al porcentaje. No habría evasión en importación, rentas y ventas legados. Bueno, algún comentario general. Parte de los objetivos que se persiguen en un sistema tributario tienen que ver con la eficiencia, es decir, que se puedan gestionar de la manera más eficiente posible. Por eso también a veces consolidar regímenes tributarios o tasas o formas de cumplimiento y evitar la dispersión es algo que puede ser razonable. Por ejemplo, en Uruguay también se instaló en su momento un monotributo
que para empresas pequeñas simplificó mucho el costo de cumplimiento para las empresas, pero además también para la administración tributaria, al generar un único régimen de monotributo, simplificó mucho el control de una base amplia de contribuyentes que, por ser pequeños, en muchos casos tener dificultades de funcionamiento o de costo de cumplimiento, era más sencillo ponerlos en esa categoría unificada. Por lo tanto, creo que va en aras de ese principio de la eficiencia. Sí. Miguel. Bueno, yo comentaría que en términos generales en materia tributaria lo que siempre se debe buscar es hacer el sistema sencillo para que el recaudo sea eficiente. Y otro criterio que es muy importante es que el recaudo sea progresivo, es decir, que no recaiga o que mida la capacidad de aporte de los diferentes individuos de la sociedad para establecer las tarifas. En Colombia, por ejemplo, hemos tenido bastantes debates alrededor de cómo ajustar las tarifas para que no solo el recaudo sea más progresivo, sino que para que la autoridad tributaria pueda hacer una mejor labor, mucho más sencilla, eficiente, más rápida, etcétera. Al final, lo más importante es que la sociedad tenga información veraz de cuánto está ganando y cuánto está pagando cada quien en materia tributaria. Jorge. Sí, hay que tener cuidado, ¿verdad? No caer en la trampa, porque hay algunas corrientes que te dicen que lo que requerimos es nada más 1 o 2 impuestos y que eso resuelve el problema, y no es cierto. Está ya científicamente comprobado que requerimos simplificar, que ese proceso de carga impositiva sea lo más eficiente posible, pero no se resuelve con decir con un tributo exclusivo resolvemos el tema de los ingresos tributarios. Hay que apostarle a la progresividad, y es ahí donde tenemos que segmentar que aquellos que más recursos tienen tengan un mayor aporte. Eso no se logra necesariamente con 1 o 2 impuestos exclusivos. Así que yo llamaría más bien que depende de cada realidad y depende del principio de buscar progresividad, mayor eficacia y mayor capacidad recaudatoria y combate a la evasión, ¿verdad? Que ese es el objetivo central. Sí, realmente igual que los compañeros, el problema de la tributación es la progresividad, porque los agentes económicos en una sociedad hay desde los que menos ganan hasta los que más ganan. Entonces un monotributo de 2% va a implicar que proporcionalmente paguen más los que menos ingresos tienen. Sin duda alguna, el monotributo ya es una figura que está en la legislación hondureña dedicada exclusivamente a las empresas del sector informal, pero no ha sido fácil. No obstante que se ha facilitado una ventanilla para este monotributo, no es fácil la implementación en el caso del sector informal hondureño. Me dice el abogado Carlos Chactur, buenos días, qué buen foro, de lujo. Es importante ver el tema de la tributación desde el enfoque de expertos. Creo que el éxito en la captación del tributo pasa mucho por la percepción que tiene el ciudadano del nivel de honestidad y transparencia de sus gobiernos. Si no hay transparencia en la actividad pública y por frecuencia, si no hay transparencia fiscal, habrá menor nivel de contribución obligado tributario. Bajo aquel pensamiento, ¿para qué pago impuestos si se lo van a robar? Sí, coincido absolutamente con el escucha o televidente, no sé por qué medio está siguiendo, pero la legitimidad de los impuestos es fundamental. Más legitimidad tiene un gobierno para el cobro de impuestos cuanto más claro es el destino con que se utilizan esos fondos. ¿Cómo hicieron ustedes los uruguayos para bajar esos niveles de corrupción y que esté como esté el país, como usted dijo? Como le digo... En 3 periodos fue, me dijo. Sí, durante 3 periodos, pero ahí hay que salirse de las cuestiones partidarias. Uruguay es un país que ha construido durante décadas una institucionalidad sólida, fuerte, y probablemente es algo que lo distingue en América Latina, la solidez de sus instituciones. No es que no haya corruptos en Uruguay, los hay como en todos los lugares. El tema es que esa corrupción se detecta y se penaliza, y por lo tanto quienes la cometen... ¿Son severas las penas? Son severas, sí. El tema no es
cuán severa es en términos nominales la letra de la ley, sino que efectivamente se aplique, porque muchos países de América Latina tienen grandes sistemas legales para combatir la corrupción. El tema es que después no se aplican. Entonces, volviendo a lo de los impuestos, la legitimidad es fundamental. Creo que cuanto más transparente es el proceso de presupuestación, de para dónde se destinan los fondos, qué resultados se obtienen, eso me parece central. Ahora, los impuestos, recordemos que se llaman impuestos por algo, no se llaman contribuciones voluntarias. Es decir, hay que pagarlos, no puede ser una excusa, porque también eso es parte de lo que escuchamos muchas veces, el gobierno no lo gasta bien, entonces yo decido si pago o no pago. No, está dentro de los deberes de un ciudadano el pagar los impuestos. Después ese ciudadano tiene todo el derecho, y yo creo que es bueno que lo ejerza, para que se utilice de buena forma y con transparencia. Hablando de transparencia, muchas veces en la presupuestación hay zonas oscuras. Por ejemplo, el gasto tributario, los beneficios que se otorgan para no pagar impuestos en función de determinadas inversiones. En América Latina en general, y yo creo que aquí en Honduras pasa también, no son del todo claros a quiénes se otorgan, por cuánto se otorgan y sobre todo qué link tiene con el resultado esperado, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas debemos hacer fuerza para que se informen a los parlamentos, se informe de la manera correcta sobre quién obtiene qué beneficio y qué resultado está generando. Eso también hace a la transparencia. Honduras es el país de América Latina que tiene el gasto tributario mayor, el más alto de todo el continente, y claramente los resultados en materia de promoción de la economía y de generación de empleo no son los mejores del continente. Entonces, repítame, ¿es Honduras? Es el país de América Latina que tiene el gasto tributario más elevado. Es decir, que las exoneraciones de impuestos que se otorgan, que están en el sistema, son las más altas del continente. Y claramente los resultados a la hora de generación de empleo o de promoción de la economía no son los adecuados para ese nivel de gasto tributario. Por eso parece muy razonable que el gobierno, dentro de su reforma, atienda este punto especialmente. Jorge, lo que decía el abogado y de... Nosotros hablamos de justicia fiscal. ¿Por qué? Porque efectivamente hay que preocuparse del tema de los ingresos, de que no el combate a la evasión, de que haya más ingresos tributarios, pero la otra pata de la banca es cómo se gasta y en qué se gastan esos ingresos. Por eso no nos quedamos solo en la figura tributarista, sino en el tema fiscal, ingreso y gasto. Y es muy importante en materia de gasto, al igual que en el tema de ingresos, la transparencia y efectivamente el combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque el sentido común de la gente te dice, ¿para qué pago impuestos? Sí, va a dar... En Costa Rica el nivel de corrupción es menos que en el resto de países de Centroamérica. ¿Cuál es la situación actual? Es similar, es muy similar. Hace 2 días acaban de destituir al ministro de Obras Públicas porque firmó un contrato para una empresa para la ampliación de un aeropuerto en Guanacaste, se lo contraje a la medida de la empresa. Entonces, lo vemos lamentablemente que es una práctica muy generalizada y efectivamente las fuerzas políticas deben entrar a hacer un análisis interno de cómo se combate realmente el tema de la corrupción, porque no puede ser que la corrupción se haya convertido en algo natural, y para los que estamos en esta esfera de la fiscalidad, el principal enemigo efectivamente es el tema de la corrupción, porque nos pone una valla en términos de legitimidad de plantear la necesidad de reformas tributarias, de algún aumento de algún tipo de impuesto, y se nos aísla el tema de la progresividad porque la gente le va a poner más atención al tema de la corrupción que al sentido de que el impuesto vaya dirigido a quien más
recursos tienen. Miguel Ángel. Bueno, un comentario general y es que no solo es importante el cómo se recaudan recursos para financiar derechos, para reducir las brechas de desigualdad, para apoyar el desarrollo económico, sino que también es importante cómo se usan. Y por contar algún elemento, en Colombia, por ejemplo, se renunció hace muchos años, desde la década de los 90, a tener una política industrial propia. Hoy en día, en materia de gasto del Estado, el Ministerio del Comercio, Industria y Turismo está entre los últimos renglones, el Ministerio de la Ciencia y Tecnología también está entre los últimos sectores que reciben recursos. Y es importante el gasto porque, por ejemplo, nosotros hicimos con la red y con más de 12 organizaciones en Latinoamérica un estudio de cuál era la relación entre garantizar el derecho humano a la educación y la captura de recursos por parte del Estado a través del sistema tributario. Como conclusión, lo que encontramos es que la fuga de recursos que tienen nuestros sistemas tributarios daría en promedio para duplicar o en algunos casos triplicar el gasto que están haciendo los estados para financiar sus sistemas educativos, de manera que es bastante importante y es además un elemento que mueve a la ciudadanía en la medida en que se gasten bien los recursos, pues el aporte que se haga para financiarlos. Sí, Honduras. ¿Cómo Bueno, estamos aquí? En Honduras es una situación compleja, don Raúl. En primer lugar, como decíamos hace poco, Honduras digamos que se desprestigia por tener una carga de perdón tributario, de gasto tributario, de exoneraciones fiscales del orden de los 60.000 millones cada año. Y eso significa que un grupo pequeño de empresas compite mal en la economía de mercado, porque con esa magnitud se puede ir creciendo y hacer monopolios, duopolios, oligopolios, donde los demás empresas que pagan impuestos no pueden competir. Entonces, aquí en Honduras, más o menos, de cada 10 lempiras que se recaudan, se perdonan 4. Entonces quiere decir que podríamos tener 14 si todos pagáramos impuestos, pero como está esta herida tan grande de las exoneraciones, hace que hoy día tengamos 18 regímenes de exoneración fiscal concentradas en unas 3.000 empresas. Y de esas 3.000 empresas, casi el 70% se va en 500 empresas, que de alguna manera no se ha podido evaluar si han cumplido con la generación de empleo, de calidad, de divisas y de la capacidad de inserción de la economía hondureña en el mundo. Don Raúl, si me permite, un problema adicional en Centroamérica cuando hablamos del tema tributario es que Centroamérica nos acostumbramos a que los ingresos fundamentales provienen de las remesas, que son las que financian Honduras es un caso. todo, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, son toda Centroamérica. El 20, el 18, el 22% de sus productos internos brutos corresponden al ingreso de remesas. Entonces ha habido una práctica de que no nos preocupemos por los sistemas tributarios, porque efectivamente hay esa entrada masiva y eso es muy perverso porque efectivamente no resolvemos los problemas estructurales de combate a la pobreza, de inclusión social, de ataque a la desigualdad, que es lo que busca la tributación. Ahí es muy importante estas discusiones sobre reformas fiscales para garantizar ingresos sanos al Estado para que pueda desarrollar política pública. Pablo, esas medidas que tomó Uruguay y que han dado buenos resultados después de 3 periodos, ¿cómo enfrentaron la resistencia de los grupos económicos fuertes de Uruguay que no estaban de acuerdo que esas reformas fueran puestas en marcha por ese gobierno? Sí, tuvimos resistencias, hubo... Porque aquí, ya voy a explicar aquí, sin duda, licenciado, aquí en Honduras la cosa está en discusión ya hace 2 años. Sí.
conozco el proceso y el estado del arte, como se dice habitualmente. En Uruguay tuvimos también elementos de presión, los cambios siempre generan dudas, temores, y también los cambios en términos generales generan ganadores y perdedores. Eso es absolutamente claro. La política fiscal es seguramente la política más política de las políticas económicas, porque es donde se expresan justamente todas las ambiciones o todas las presiones por cada uno estar del lado de los ganadores o del lado de los perdedores. Por lo que comentaban mis compañeros aquí, claramente el sistema tributario hondureño hoy tiene ganadores y tiene perdedores. Cuando ponemos la línea, dentro de los ganadores están esas 3.000 empresas que acceden a beneficios y sobre todo las 500 empresas que se llevan el 70% de los beneficios. Y quien está del lado de los perdedores es la población en general, porque no cuenta con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades. Una situación parecida era la que teníamos en Uruguay. Y allí un elemento central fue que el gobierno que implementó la reforma asumió en marzo del 2005 y terminó votando la ley en diciembre del 2006. ¿Esto por qué? Porque durante un año y medio hubo un raíz de consultas públicas, fue muy importante la difusión social del contenido para que la sociedad entendiera dónde estaban los beneficios y dónde estaban quienes tenían que aportar un poco más para contribuir a la vida en sociedad. ¿Hicieron una campaña? Sí, hubo una campaña mediática importante de información y sobre todo de conversar en los lugares. En el caso de Colombia también fue parecido, el ministro Campo hizo algo parecido. Aquí sabemos también que el gobierno ha hecho muchos foros y avances. Bueno, esta visita contribuye a la divulgación de estos temas. Me parece que eso es un elemento central. Y lo segundo, que me parece importante, también mencionar quizá como una diferencia en el caso uruguayo. En el caso de Uruguay, la riqueza está menos concentrada. ¿Qué quiero decir? ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuanto menos concentrada está la riqueza, los grupos de élite menos capacidad de presión tienen. Vemos en la historia fiscal de los países de América Latina que cuanto mayor concentrada la riqueza, más difícil es hacer cambios porque esos grupos tienen más capacidad de lobby y de presión. Pero ahí también tiene que jugar la democracia. Los gobiernos electos, si consiguen las mayorías parlamentarias, deben avanzar en las reformas que entienden buenas para su sociedad y todos debemos acatar las reglas de juego democráticas. Yo creo que pasa por ese lado, por entender que estamos en una sociedad democrática que va a tratar este tema en el Parlamento y que tiene amplios ganadores en la base social de su población. ¿Y el presidente Petro, su gobierno, qué tanta fue la oposición? Bueno, el debate fue amplio y la posición fue bastante fuerte, sobre todo claramente por las élites de la sociedad colombiana, el poder económico, nuevamente el sistema financiero, los grandes conglomerados en la industria de alimentos, las empresas multinacionales también, digamos, hicieron un lobby importante. Y recordemos un elemento, los debates de reforma tributaria son bastante álgidos en materia social. Antes de la reforma de Petro se trató de hacer una reforma supremamente regresiva en el país y gracias a la movilización social, a un gran movimiento social en el año 2019 que trascendió la pandemia porque continuó en movilización en el 2021, pues logró echarse para atrás un poco el proceso de reforma regresiva que se había planteado en el gobierno de Iván Duque. Ahora, en el debate político que hubo en el Congreso frente a la reforma tributaria, digamos que las ambiciones que tenía el gobierno para modificar el sistema tributario, pues no pudieron cumplirse a cabalidad. Hubo muchos elementos que se quedaron atrás, pero recordemos una cosa, Colombia es uno de los países también más desiguales de América Latina. Hace unos años nos estábamos peleando el primer lugar en desigualdad con Haití. Y de momento, digamos que lo que se logró aprobar con la reforma tributaria del presidente Petro, se espera que logre reducir un poco los márgenes de desigualdad, particularmente por un impuesto que es el impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza, que ya se ha demostrado que en Colombia reduce el Gini cerca de 1 punto. Pasamos de cuando se ha aplicado de un Gini, que es la medida de desigualdad,
de 0.549 a 0.419 más o menos. Sí, va a participar con nosotros esta mañana el exministro de Economía, expresidente del Colegio de Economistas del país también y actualmente rector de la Universidad José Cecilio del Valle, el licenciado Julio Raudales. Julio, tus consideraciones iniciales de la participación de mis panelistas esta mañana aquí en la entrevista. Buenos días, Julio. Muy buenos días, Raúl. Es un gusto estar con ustedes y sobre todo observar la alta calidad del foro que están teniendo esta mañana con los colegas que estuvieron ayer en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que estarán, entiendo, hoy en un importante foro también hablando del mismo tema. Creo que es fundamental elevar la calidad del debate acá en el país sobre estos tópicos. Así es que muchas gracias por la invitación, Raúl. Mira, yo siempre he sido invitado a hablar sobre estos temas, hago mucho hincapié, primero en decir que es fundamental que en el país haga una reforma tributaria. Ya lo decían los colegas ahí en el foro antes que yo. Latinoamérica en general, pero Honduras en particular, y esto lo subrayó con mucho énfasis Rodulio, es uno de los países que tiene un sistema tributario con mayor regresividad en el subcontinente. Es, por lo menos en los estudios que yo he visto, es quizás el único o uno de los pocos países de Latinoamérica en donde la concentración es mucho más o es más elevada después de impuestos que antes de impuestos. Y esto es una sinrazón desde la perspectiva de un sistema tributario eficaz. O sea, dicho esto, es crucial tener claro que en Honduras es absolutamente importante una reforma tributaria integral. Pero también es importante ver los otros lados de la moneda. Primero, no olvidar a la hora de plantear una reforma, primero que Honduras es un país que quizás también es de los que menos capacidad de generar riqueza tiene en el continente. No podemos comparar, por ejemplo, a Honduras con países como Chile, Perú, Paraguay incluso, o Uruguay y Costa Rica, que están muy consolidados en este contexto y que son países que han logrado acumular una riqueza suficiente como para que se pueda definir un esquema tributario bastante eficaz y que redistribuya de manera adecuada. Entonces, no hay que olvidar eso. Honduras tiene una productividad sumamente baja. La capacidad que tienen los empresarios, la productividad del capital es de las más bajas del continente. Si bien es cierto, hay muy pocas empresas, la mayoría de ellas vinculadas al sector financiero que generan bastante riqueza y algunas pocas también al sector exportador. Hay que recordar primero que el sistema financiero genera muy poco empleo en el país. Es decir, es un sistema, es un sector muy intensivo, más bien en otros elementos que no son el elemento trabajo, ¿no? Luego está también el otro hecho importante y que yo creo que lo hemos hablado mucho con Rodulio, porque con él compartimos y con otros colegas también hemos compartido mucho en el grupo promotor del diálogo fiscal, que el sistema tributario, si bien es cierto, es importante en el país y hacerlo más progresivo es fundamental, hay que partir de ahí, que hacerlo, hay que hacer que exista una mayor justicia en general en el sector tributario. También no hay que olvidar el otro lado de la moneda y es el tema del gasto. Y creo que sería muy bueno y ayudaría mucho al debate acá en Honduras, y yo lo he estado planteando siempre, que comenzáramos también por hacer una reforma adecuada al tema del gasto público. El gasto público en Honduras sigue siendo bastante ineficiente.
Existe una gran cantidad de renglones en el presupuesto de gastos del país que no tienen ninguna operatividad, ninguna eficacia en términos de las mejoras en la calidad de los servicios prestados a la población. Entonces, no podemos olvidar que el sistema tributario, si bien es cierto, es importante, tiene otro lado de la moneda, que es el tema del gasto. Y un elemento que se mencionó al comienzo del programa, porque lo he estado siguiendo, es el tema de la deuda, del endeudamiento. Es cierto que el país viene de una deriva de endeudamiento bastante fuerte, como nunca se había visto en el país. Hay que recordar, Raúl, que a comienzos del siglo XXI, cuando se llevó a cabo cuando fuimos beneficiados por iniciativa de países pobres altamente endeudados, Honduras destinaba un 60% de su presupuesto al pago de la deuda, y que eso cayó significativamente a mediados de la primera década de este siglo, cuando como consecuencia de la iniciativa HIPIC, pero volvimos a endeudarnos y seguimos en esa deriva de plantearnos cada vez más deuda, y eso no ha cambiado demasiado en los últimos años, ¿verdad? Es decir, el país sigue endeudándose tanto interna como externamente de forma muy fuerte, lo que sugiere que para los próximos años, para las próximas décadas, vamos a tener también que seguir utilizando una gran cantidad de nuestros tributos en el pago de esa onerosa deuda. Entonces, esa equidad intergeneracional también, que debe ser tomada en cuenta a la hora de hacer una reforma tributaria, tampoco se ha visto un planteamiento adecuado en esta propuesta que hizo el gobierno de ley de justicia tributaria. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta estos elementos. La política, como bien decía uno de los colegas que están ahí en el panel, no recuerdo si era el señor Rodríguez, decía que la tributación es la esfera de las políticas públicas que es más política, y la política está fundamentada en señales, y si no se dan las señales adecuadas, por ejemplo, con la contención del gasto, que es irrelevante en el país, con la mejora en la atención a los servicios, va a ser muy difícil que la gente esté contenta con tener con que se le quiten, por ejemplo, algunos privilegios que yo entiendo que es importante ordenar también, ¿verdad? Pero, repito, si no se ordena el tema del gasto y si no se para esta deriva de endeudamiento que se está teniendo en el país, va a ser muy difícil entonces hacer una adecuada economía política de esta reforma tributaria. Yo lo dejaría ahí en un principio, Raúl, porque me parece que el debate está muy positivo, y que es bueno que tengamos este tipo de discusiones antes de aprobar esta ley, y que definitivamente es un buen paso para tener una reforma tributaria más justa en el país. Gracias, don Julio. Vamos a hacer una pausa y continuar en un momento desde la entrevista. Bien, licenciado Perdomo, ¿qué futuro le ve a la ley de justicia tributaria aquí en Honduras? Tomás, para que ellos háganles una radiografía clara cómo está la situación. Ha sido una pugna empresa privada gobierno esta ley de justicia tributaria. ¿Cuál es el futuro de esta ley de justicia? Fíjense que yo creo que esta ley es un buen comienzo, porque realmente no hay una reforma integral tipo bomba atómica, sino que realmente se va generando un conjunto de reformas a lo largo de los años. La ciudadanía va pensando en qué cosas deben mejorarse. Entonces, esta ley no deroga los incentivos, porque esta ley está diciendo, en vez de tener 18, vamos a tener 2 regímenes, y todos se pueden acoger a esos 2 regímenes, y además pueden tener 10 años prorrogables, o sea, hasta 20 años. Entonces, este es un elemento importante de negociación, o sea, la empresa privada hondureña, principalmente la cúpula del Consejo Hondureño de la Empresa Privada,
tiene que entender que hasta Jesucristo pagó impuestos. O sea que todos tenemos que pagar impuestos. Recuerda cuando sacó de un pez para pagar impuestos. Entonces, Honduras necesita ese aporte y los empresarios tienen que saber que la calidad educativa, que la calidad de la salud pública, que la calidad de la justicia, de la infraestructura, está en función de esa capacidad recaudatoria. Obviamente hay temas que son muy alérgicos, como es el caso del secreto bancario, que no se quiere tocar ese tema, a pesar de que se ha dicho que no es un secreto bancario que abre todo hacia que cualquier persona puede saber cuál es la riqueza de Jorge o de Pablo, sino que es algo según los parámetros internacionales sobre seguridad, en este caso, de aquellas personas que por factores de riesgo puede estar evadiendo. Y quiero hacer un comentario, fíjese, a mí me tocó estudiar en Europa y allá la percepción de los impuestos es presuntiva. En otras palabras, demuéstrame cómo vives, cuánto comas, dónde viajas, y yo te cobraré impuestos en función de eso. En el caso de Honduras es declarativa. Yo declaro que solo gané 20 y tal vez gané 1000, pero dice, bueno, me voy a jugar el riesgo de no pagar impuestos y la multa va a ser siempre pequeña. Entonces, en el momento en que nosotros vayamos avanzando, vamos a pasar a la renta presuntiva. Es decir, el auditor llega a la casa, ve los sacos Armani o comprados en el bulto. Pero Armani. Y ve el pasaporte, los viajes que ha hecho en el año, y ve los coches que tiene en el garaje. Esta es tu renta, paga por esto. Eso es en Europa, y aquí es declarativa, lo que la persona quiera declarar. Entonces, de alguna manera, por eso decía que vamos de a poco, y este es un buen comienzo de una justicia tributaria que ordena esos 18 regímenes que tienen ya 76 años, el caso de Soli, por ejemplo, o muchos más que se van creciendo y creciendo y aumentando incluso los beneficios. Yo creo que en Honduras se da un paso, no es un paso ideal, pero es un buen comienzo y creo que hay un buen segmento del empresariado, recuerde, más de 300,000 empresas que pagan impuestos y que les gustaría tener un mejor país donde abunde la mano de obra de calidad, no como ahora que se nos está yendo a Estados Unidos porque no encuentran en el país el suficiente arraigo para quedarse. Jorge, ¿cuál es la agenda que manejan los organismos internacionales en cuanto a esto de la justicia tributaria? Bueno, en primera instancia es el tema de cómo acabamos con la opacidad. O sea, cómo garantizamos mayor transparencia fiscal. Esta es una corriente, lo decía Pablo al inicio de la conversación, esta es una corriente que cada vez se instala más. Y se instala no solo en América Latina, lo decía yo, la declaración de Punta del Este, que es el principal instrumento que tenemos en América Latina para garantizar la búsqueda de esa transparencia. Y luego hay un debate global. Hoy se está dando en Naciones Unidas la necesidad de una discusión sobre una gobernanza de la tributación internacional, porque veamos que la globalización convirtió el tema fiscal en una discusión ya no nacional. Por eso nos ha sorprendido la regresión que hizo Honduras de pasar de renta mundial a renta territorial, ¿verdad? Que era uno de los países en la región. ¿Fue un error hacer eso en Honduras? Lo hicieron. No, que sí fue un error. Gravísimo, gravísimo, porque eso lo que estimula es la evasión, ¿no? Los capitales transitan libremente, ya no tienen patria, como se dice, y por tanto hoy
la OCDE, el G20, el G7, los países ricos están diciendo no es posible que Google, que Amazon anden por el mundo, incluso que tengan presupuestos mayores a los PIB de nuestros países y no pagan impuestos ni allá ni acá. Así que efectivamente modernizar los sistemas tributarios es una necesidad, y en eso repetimos, lo de Honduras es un primer paso en la dirección correcta. No lo es todo, lo entendemos y lo comprendemos, y va también de la mano de mayor progresividad. Y yo quisiera reiterar algo que ayer dijimos, es que esta discusión no es solo el sector empresarial el que tiene voz y voto en este tema. Este es un tema de todas las personas, de todos los ciudadanos, porque si no hay impuestos, no tenemos mejores escuelas, mejores hospitales, mejores carreteras, sino que efectivamente cada quien que se la juegue por su cuenta. Así que esperamos que Honduras sí logre avanzar con esta reforma, y es parte del objetivo central de nuestra visita, de hablar con distintos actores. Ayer lo hicimos con organizaciones sociales, hoy lo vamos a hacer con sectores políticos, empresariales, medios de comunicación, para sensibilizar de que Honduras tiene que modernizar su sistema tributario. Miguel Ángel, entiendo que realizaste un estudio reciente sobre esto de justicia fiscal y acceso a los derechos. Háblanos un poco. Sí, realizamos un estudio en una muestra de países de América Latina para evaluar cuál es la relación entre la justicia tributaria, los sistemas tributarios y el financiamiento de los sistemas educativos, el acceso al derecho humano a la educación. Dentro de las principales conclusiones del trabajo que se realizó, repito, con más de 12 organizaciones de 6 países de América Latina, lo que encontramos es que la fuga de recursos que tienen los sistemas tributarios en la región podrían ayudar a duplicar o a triplicar el presupuesto de educación de la región. Digamos que en la región no hemos podido lograr la meta de los objetivos de desarrollo de llegar al 6% de financiamiento como porcentaje del PIB en materia educativa, y lo cierto es que los sistemas educativos también están muy marcados por el aporte privado, lo cual profundiza las brechas de desigualdad en la sociedad. En ese sentido, digamos que el estudio aclara muy bien cuáles serían esas medidas de corte estructural que requieren los sistemas tributarios de la región para brindarle una mayor capacidad de financiamiento al Estado en materia de acceso a derechos, particularmente de derecho a la educación. Sí. Pablo, en Honduras se está proponiendo eliminar regímenes de exoneraciones fiscales que las autoridades dicen que son abusivos. Pero antes, Julio, dámeles un panorama de cuál es la situación, posición gobierno, posición empresa privada. Tú que manejas eso, por favor. Sí, gracias, Raúl. Mira, la empresa privada, desde que se hizo esta propuesta, puso como un valladar el hecho de que Honduras iba a perder mucha competitividad si se planteaban o si se eliminaban estas exoneraciones. Rodulio acaba de decirnos que en efecto lo que se plantea en la ley es más bien un ordenamiento y no necesariamente una eliminación de las mismas. Y lo que ha permeado este diálogo, este debate fuerte que se ha dado, ya que ya lleva más de un año entre el gobierno y la empresa privada, es que no hay una claridad en cuáles van a ser los elementos que van a permitir que las empresas sigan accediendo a este tipo de beneficios, ¿no? A pesar de que la ley ya lo plantea. Ahora, es muy importante en cualquier reforma que se dé o en cualquier medida de política que se tome, Raúl y colegas, es muy importante el tema de la confianza. Y es por eso que es tan básico que exista un diálogo adecuado.
y que además, repito, porque en política esto es muy importante, la semiología de la política es crucial, es importante que se den signos adecuados. Entonces, ¿cuál es el problema que se observa desde la perspectiva de la empresa privada con respecto al gobierno? Que el gobierno no está dando señales adecuadas. Por ejemplo, los temas de transparencia y acceso a la información pública han mejorado muy poco o no han mejorado nada desde que se planteó esta reforma para acá. No sabemos exactamente, primero, cuál va a ser el resultado que se va a tener. No hay una proyección de cómo mejoraría la igualdad, en este caso, o la mejor redistribución de los recursos digamos, consecuencia de la aplicación de la ley. Y por otro lado, tampoco se explica exactamente en qué se mejoraría la recaudación tributaria y cómo se utilizaría esta. Yo quiero hacer mucho énfasis en ello. Creo que es Miguel Rodríguez quien está hablando mucho del tema de derechos, especialmente del acceso al derecho a la educación. Y la pregunta que vale la pena hacerse es, ¿qué reformas se han planteado en estos sectores que son cruciales para el país? Porque sabemos que Honduras es de los países que más retraso tiene en temas educativos y en temas de salud específicamente. La pregunta es, ¿qué reformas se han planteado? Reformas de mediano y largo plazo. No estoy hablando únicamente de decir que vamos a hacer un examen para contratar a profesores que todavía no se ha hecho, o decir que vamos a construir tantos hospitales. No, se trata de definir claramente cómo la población va a poder acceder al derecho a la educación y a la salud, cómo se va a mejorar el acceso de las mujeres, por ejemplo, a los sectores productivos y también a estos derechos básicos. Eso todavía no se ha visto. Y por otro lado, vale la pena también plantear otra cosa que se mencionó, que creo que fue el amigo Ferrari, que lo dijo al comienzo del programa, y es el tema de la redistribución, también de la redistribución de los impuestos en el país. Se habla, y también lo dijo Rodulio, que, por ejemplo, que el IVA o el impuesto sobre ventas en el caso de Honduras es sumamente regresivo, y estamos de acuerdo en eso, pero el COEP planteó, por ejemplo, una reducción al IVA y desde el gobierno dicen no se oye padre, ¿verdad? O sea, a ver, si vamos a plantear una reforma que busque la progresividad y que elimine o que vaya disminuyendo la regresividad, entonces planteémosla de esta forma, mejoremos sí el acceso o la tributación más directa, ¿verdad? Pero también a la vez eliminemos estos impuestos que son más regresivos, o vayamos disminuyéndolos, o hagamos un equilibrio en esta carga, porque al final eso es una buena señal de que se tiene la intención de mejorar entonces la situación de la redistribución en el país, ¿no? Sí, Pablo. Sí, primero que nada, saludar a don Julio, que está del otro lado haciendo aportes verdaderamente muy valiosos. Lo saludo a la distancia, ya nos conoceremos personalmente. Comparto muchas de sus apreciaciones. En primer lugar, con respecto a la legitimidad y a la presupuestación y a cómo se trata el gasto público, yo creo que eso es inherente a la tarea de gobierno, y los gobiernos tienen que hacerlo cuando plantean reformas de este tipo, pero tienen que hacerlo siempre. O sea, está dentro de sus, yo no diría de sus tareas, de sus obligaciones, el ser muy claros y muy eficientes en el gasto público. Coincido también con el comentario de que no es la realidad de Honduras la misma de otros países latinoamericanos o de otros países más desarrollados incluso, y esas son cosas que hay que tener en cuenta. Ahora bien, cuando uno mira la competitividad de un país a lo largo plazo, que es lo que le permite generar más crecimiento, que a su vez redunda en más recursos para generar más políticas públicas y por lo tanto avanzar en el desarrollo, la competitividad en el largo plazo tiene que ver con la capacidad infraestructural, la capacidad física de un país, el capital humano, tiene que ver con su inserción internacional, con otros aspectos como las inversiones que se reciben, la calidad, el sesgo de las mismas. Ahora, para atender todas esas cosas,
los países requieren inversión pública, políticas públicas, y eso cuesta recursos. Como también decía don Julio, en el caso de Honduras, un país con una relativa baja presión tributaria y con un alto nivel de endeudamiento, no cuenta con los recursos para hacer eso y por lo tanto no avanza en mejoras de competitividad de largo plazo, generando de alguna fórmula un círculo vicioso. En algún momento ese círculo vicioso hay que comenzar a romperlo y conseguir más recursos de la manera correcta parece ser no la solución a todos esos problemas, sino un primer paso en la dirección hacia contar con más recursos para poder transformar ese círculo vicioso en un círculo más virtuoso, por decirlo de alguna manera. Por eso creo que en generar un mejor equilibrio entre impuestos más justos, como la tributación a las rentas y demás, o al patrimonio, como bien decía Miguel Ángel, versus los impuestos más injustos, como es el IVA se llama en mi país, aquí es el impuesto sobre las ventas, ese tipo de equilibrio se puede lograr o reduciendo el peso de los impuestos indirectos o aumentando el peso de los impuestos directos. Como la presión tributaria en el caso de Honduras es baja, no puede, dada su situación fiscal, resignar recursos, sino que tiene que hacer un equilibrio de otra manera. Creo que en este caso, y lo digo con mucho respeto, la reforma en materia de lo que es la tributación propiamente dicha es bastante acotada. Aquí no se están creando más impuestos, no se están subiendo tasas, lo que se está es quitando o pretendiendo aumentar la recaudación del impuesto sobre la renta corporativa a través de la reducción de determinados esquemas de beneficios que cuando uno mira la cantidad parece ser un esquema realmente desordenado, ¿no? O sea, hay una proliferación de esquemas que de alguna manera debería tender a ordenarse y eso permitiría aumentar de alguna forma la presión tributaria vía recaudación de impuestos a la renta corporativa. Dado el universo que se atiende, ese aumento de la carga también parece bastante acotado. No estamos hablando de grandes aumentos de la carga tributaria, sobre todo porque además, por lo que he visto en el proyecto de ley, también se plantea de una manera paulatina, es decir, la corrección de esos regímenes se realiza respetando los derechos adquiridos, es decir, no vencen al otro día de aprobada la ley, sino que quienes tienen plazos ya aprobados, esos plazos se mantienen. Por lo tanto, creo que estamos con una reforma en cuanto a su volumen acotado y en cuanto a su aplicación en el tiempo paulatina. Uno tiende a pensar que eso es bueno, en general los cimbronazos o los cambios abruptos no son buenos y eso atiende creo que también a un tema de seguridad jurídica que se traduce en confianza, que es necesaria para realizar inversiones. Un país que no tiene confianza o no genera confianza no capta inversiones y por lo tanto creo que ese camino es el adecuado. Yo creo que esta reforma debería luego ir acompañada de otras medidas, no solo en materia tributaria, sino también con la otra cara, como se decía, del gasto público, porque al final del día la política fiscal es una unidad, tiene que ver con los ingresos, pero también con el gasto, y hay que atenderlas todas a la vez. Y un último comentario. Cualquier diseño que uno haga de un sistema tributario puede estar bien o puede estar mal, pero vale lo que vale la administración tributaria. Si la administración tributaria no puede gestionarlo, no vale de nada lo que se plantea en un papel. Por eso, dotar de herramientas mínimas, y estoy hablando de herramientas mínimas cuando uno lo mira a nivel internacional, a la administración tributaria, como poder acceder a información financiera o saber quiénes están detrás de una determinada sociedad, cosa que no se puede hacer cuando las acciones son al portador, parece también lógico y poner a la administración tributaria de Honduras en un estándar mínimo, reitero, de acceso a herramientas para poder desarrollar su tarea. Sí, me dice don Gilberto Ríos. En un momento, don Alejandro Alone. Buen día, Raúl, excelente tema e invitados. Estuve en la conferencia ayer, muy buen nivel. Mi pregunta sería, ¿cómo convertir estos temas en debates populares? Necesitamos comprenderlos mejor sin ser economistas. Si los pueblos se enteran de estos análisis, seguro habría mayor apoyo a las reformas fiscales. Muy importante lo que dice Julio. Hay que ponerle ese apellido a la Ley de Justicia Tributaria en la que se pueda explicitar que si bien
se fortalecerá la Caja Única del Estado, se pondrá énfasis en temas como salud y educación, que son los más sensibles de la población. Saludos, dice don Gilberto Ríos, aquí lo conocemos como El Grillo. Don Alejandro Arone, brevemente, por favor, buenos días. Sí, muy buenos días a los panelistas, excelente debate. Yo quisiera agregar, y al público en general, yo quisiera agregar que cuando las reformas tributarias son regresivas no existe oposición, especialmente de algunos sectores o grupos económicos representados por la empresa privada. Cuando se presenta un esquema de una reforma tributaria, que como decía el señor Ferrari, es bastante acotada, porque no estamos hablando del incremento de nuevos impuestos directos, sino que es un reordenamiento de una situación estructural corrupta que ha predominado en los últimos, desde el año 2009, y que le costó al pueblo hondureño un gasto tributario, o sea, impuestos que no percibió el Estado, aproximadamente de 23 mil millones de dólares. Y no estoy de acuerdo con el señor Julio Raudales cuando él dice de que no hay un ordenamiento en las finanzas públicas. Obviamente que sí ha habido un ordenamiento, y de entrada, en las primeras semanas del gobierno de Xiomara Castro, y se puso la casa en orden inmediatamente eliminando los fideicomisos, ya que el gobierno perdió control del gasto, ya que a través de esa figura se drenaban fondos públicos, y eso fue una figura de corrupción que no permitió que los recursos de esas reformas progresivas o paquetazos que se aplicaron desde el año 90 llegaran al pueblo a través de obras, a través de servicios públicos. De esa manera, y le puedo dar una estadística de forma breve, 25 grupos económicos a través de 142 empresas acumularon el 66.7% de las exoneraciones fiscales. Y ahí va parte de los 23 mil millones de dólares. Solo el servicio de la deuda, como decía el doctor Rodulio Perdomo, son 60 mil millones de dólares, y las exoneraciones ascienden casi al mismo monto. Las exoneraciones contra deuda ascienden al mismo monto. Entonces, lo que se pretende es un control y un ordenamiento de las exoneraciones y las exenciones fiscales a través de la Ley de Justicia Tributaria. Pero la misma ha tenido una oposición férrea por parte de los mismos grupos económicos que manejan los medios de comunicación, que manejan partidos políticos, que manejan otros grupos, ONG y otro tipo de organizaciones, que le han dado un matiz negativo, cuando lo que se pretende más bien es que mediante ese reordenamiento se aplique correctamente una exoneración a quien genera beneficios como empleos directos o beneficios indirectos. Y una de las aberraciones, y otro ejemplo que yo les puedo dar, es que solo en el régimen de exoneraciones fiscales, el SOLID, hicieron una ampliación en 74 años. Y también se aprobaron 25 decretos para perdonar deudas tributarias por casi 10 años. Se crearon regímenes fiscales especiales como las acciones público-privadas y las zonas especiales de desarrollo. Las zonas especiales de desarrollo pretenden ser un Estado entre otros Estados, tener su propio régimen tributario, su propio régimen jurídico, y la figura de las APP, que en todos los países prácticamente en Latinoamérica han funcionado. En Honduras se convirtió en una figura corrupta, y a través de ella se han logrado grandes niveles de evasión fiscal. Entonces nosotros hemos visto en la última década un nivel de evasión fiscal vinculado a reformas tributarias regresivas. Y lo que se pretende con la Ley de Justicia Tributaria es un reordenamiento de esas exoneraciones. El reordenamiento de las finanzas públicas ya está en progreso, y con efectos ya tangibles, medibles, a través de los programas sociales como el pago de los bonos, a través de la red solidaria. Crédito, hay recursos por primera vez en 7 años, hay recursos dirigidos al sector agrícola, para el pequeño agricultor, que la banca privada no lo atendió. Ahora hay préstamos de 5.000, 10.000, 18.000, 50.000, 100.000 empiras para los pequeños productores. Todos esos recursos vienen del reordenamiento de las finanzas públicas. Se ha rescatado el sector agrícola. Las políticas sociales ahora se están implementando, inclusive a través de este sistema tributario que se ha heredado y que tiene un matiz corrupto por el lado de las exoneraciones. Se está logrando tener un efecto positivo a través de las políticas sociales en medio de todo este torbellino. Pero gracias a las políticas y el enfoque inclusivo del actual gobierno, el cual viene a crear un punto de inflexión en materia tributaria. Este punto de inflexión viene a través de la reforma, de esta reforma de ley, a través de la Ley de Justicia Tributaria. Gracias a don Alejandro Arone por su participación esta mañana, licenciado.
Sí, realmente yo creo que hay un debate muy fuerte, que hay cosas que no se dicen y yo creo que es importante decirlo hoy. En Honduras la regresividad es triple. ¿Por qué es triple? Porque los impuestos municipales también son regresivos, ya que la principal fuente de ingresos en los municipios es el impuesto a las ventas, por un lado. Y la seguridad social hondureña también es regresiva, porque no se paga el aporte de seguridad social según la riqueza que uno gana mensualmente, sino que es un pago fijo en función de un salario mínimo. En otras palabras, el que gana más no aporta más a la seguridad social, aporta igual que un obrero. Entonces, todas estas cosas necesitan ser mejoradas. Pero hay algo que no se ha dicho, don Raúl, que vale la pena que lo comenten los compañeros de otros países. En Honduras, los impuestos son la joya de la corona, porque el COEP funciona con fondos públicos a través de los marchamos. Los marchamos son esos candaditos que se le ponen a los vehículos que pasan por Honduras, y eso más un aporte de los papeles de aduana es un reporte de más o menos 80 millones de lempiras anuales que le sirven al COEP para funcionar. Entonces uno dice, ¿tenemos soberanía tributaria o cada quien está sacando dinero que le cobran a los demás? Y tenemos otro, quizás un poco más agresivo, es Solitur. Solitur, que está en el régimen fiscal de Islas de la Bahía, no solamente no pagan impuestos, sino que yo compro gasolina en Islas de la Bahía y yo puedo llevar esa gasolina a Ceiba y cobrar y vender esa gasolina a través de gasolineras, ganándome 35 lempiras por cada galón. Y otra cosa más importante, en Solitur los impuestos no los maneja el Estado, los maneja los empresarios de Islas de la Bahía, manejan los ingresos fiscales que proceden de los turistas que llegan ahí. ¿Riéndose está? Está riéndose. O sea que en Honduras hay mucho por hacer, don Raúl. Realmente esto es un buen comienzo y hay que verlo así, como un buen comienzo. Bien, vamos a la participación final. Don Julio, su participación final y muchas gracias por haber participado. No, muchas gracias a ti, Raúl, por invitarme. Yo creo que es importante, como dije al comienzo, elevar la calidad del debate. Coincido en muchas de las cosas que se han planteado en el foro, en algunas otras no. Yo creo que un buen comienzo sería más bien, Rodulio, tratar de ver cómo ordenamos los temas de gasto. Es cierto que se tomaron algunas medidas al comienzo, como dijo Erwin, y me parece que es lo correcto, pero todavía hay mucha regresividad también en el gasto público y hay una gran cantidad de expensas que se hacen en el presupuesto que no benefician a la gente más pobre. Entonces la pregunta es, ¿vamos a ordenar el sistema tributario? ¿Vamos a mejorar? Eso es importante también. Un país como Honduras requiere de un peso tributario sobre el PIB más grande, ¿verdad? Porque sí hay necesidades en el país, yo lo entiendo. Vamos a mejorar eso, pero la pregunta es, ¿en qué va a beneficiar esto a la gente más pobre? Está bien que tengamos más recaudación, está bien que la recaudación sea más eficiente, que sea más simplificada, que nos aunemos a los convenios internacionales, como el tema del régimen universal y no territorial. Está muy bien. El tema del secreto bancario también es en apego a ciertos compromisos que el país ha firmado. También estoy de acuerdo, pero la pregunta es, ¿en qué beneficia el gasto público a la gente más pobre? Y eso, lamentablemente, no lo tenemos claro. No hemos hecho un análisis de incidencia desde hace más de 20 años sobre cómo beneficia el gasto público a la gente más pobre en el país, y sin embargo sabemos más bien que hay una gran cantidad de gastos que están beneficiando a los sectores menos desprotegidos. Así es que creo que un buen comienzo sería
empezar por ahí para generar confianza. Y un último elemento, Raúl, el tema de la transparencia es crucial. Hemos estado hablando del tema de la CICI, pero pareciera que no existe tampoco un compromiso en el país para que este tipo de elementos que pueden ayudar a generar confianza en las personas, sobre todo en los beneficiarios, en la gente más pobre, no se han estado dando. Muchas gracias de nuevo y un saludo a los colegas. Gracias, don Julio Raudales. Miguel Ángel, sus conclusiones. Y aquí lo puse, valoración breve sobre esa ley de justicia tributaria. Bueno, mi valoración sobre la ley de justicia tributaria es que es un paso importante para reducir las brechas de desigualdad en Honduras. Sin lugar a duda, el debate acerca del uso de los recursos es muy importante, pero el primer debate es contar con los recursos, porque lo que no puede ser es que el país renuncie, ¿cierto?, a financiar adecuadamente sus instituciones o a financiarlas por medio de deuda, sobre la base de simplemente tener el temor de que esos recursos se puedan perder. Lo primero es contar con recursos que se recojan de manera progresiva, en donde quienes más tienen, más pongan para reducir las brechas de desigualdad. En ese sentido, yo creo que este proyecto de ley es un avance, como lo dijo Pablo, bastante acotado, porque las necesidades que tenemos no solo en Honduras, sino en la región en general, requieren de medidas urgentes para cerrar brechas en términos generales con lo que llamamos el norte global. Fíjense una cosa, y es que los países desarrollados se caracterizan precisamente por capturar buena parte de la renta de sus ciudadanos para utilizarla en el financiamiento de infraestructura, de reducir el costo país, de herramientas que le permitan atraer inversión y desarrollar el aparato económico, productivo, en términos generales, la generación de riqueza de la sociedad. Gracias. Jorge. Bueno, tenemos una gran tarea por delante, y eso que aquí no hemos hablado de elementos como beneficiario final de las sociedades, saber quiénes son los dueños reales de las sociedades, los reportes país por país, las sociedades offshore, el combate a los paraísos fiscales, sí, toda esta agenda global que Honduras debe incorporar en esta discusión. Nuestra primer conclusión es que efectivamente, y lo repito, es un primer paso, la reforma tributaria en Honduras, en la dirección correcta, pero tenemos una gran tarea por delante, principalmente en progresividad, es decir, hay que modernizar el sistema tributario hondureño. Creo que eso la sociedad hondureña debe comprenderlo, pero segundo, debemos garantizar que este sistema tributario sea cada vez más progresivo. Don Julio nos hablaba correctamente, ¿podemos bajar el impuesto de venta? Sí, pero discutamos sobre impuesto al patrimonio, sobre impuesto a la riqueza, sobre cómo combatir la evasión del impuesto de la renta, etcétera, etcétera. Así que saludamos esta iniciativa y llamamos a la necesidad de que en el menor plazo posible esta reforma se logre aprobar en el Parlamento hondureño. Gracias, don Jorge Coronado. Licenciado, perdón. Sí, yo creo que realmente comenzar este ordenamiento de los tributos no puede de alguna manera excluir la necesidad de modernizar la percepción que la ciudadanía tiene del gasto. Y yo creo que es importante que la próxima medida sea transparentar el gasto, porque en Honduras un kilómetro de carretera pavimentada cuesta $2 millones y ese mismo kilómetro cuesta $700,000 en Costa Rica y $800,000 en Alemania y una cantidad similar en Uruguay, pero aquí cuesta 2 millones y no podemos decir que la ciudadanía no le preocupa eso. Es decir, eso es un tema importante. Pero Jorge decía algo, aquí hay mucha riqueza fantasma, porque no se conoce el destinatario final, el beneficiario final de una transacción. Existen todavía acciones al portador. Todo eso necesita de ser cambiado. Incluso el domicilio fiscal, Raúl, es importante. El domicilio fiscal es típico
de los paraísos fiscales, que uno pueda tener un domicilio fiscal electrónico o puede tener un domicilio fiscal en otro país, y eso viene de la renta territorial. Entonces, si el domicilio fiscal es el lugar donde yo produzco la riqueza, ahí puede llegar el auditor. Pero si no existe ese, o está en un edificio, en una cajita postal, todas esas cosas son los peligros de tener una libertad tan grande en materia tributaria. Entonces yo creo que este es un buen comienzo para ordenar la casa. Muchas gracias, licenciado Perdomo. Vamos a cerrar con Pablo Ferreri. Usted fue... ¿En qué gobierno estuvo con Mujica, el presidente Mujica? Sí, Es sí. que cuando me habló de las reformas y la honestidad, y se me vino a la mente, y hace poco me escribió un compañero acá y me dijo: Ferreri fue director de tributación de Mujica. Sí, es verdad. Es uno de los orgullos que tengo y que me voy a sentir muy agradecido a la vida por siempre. Estas reformas comenzaron con un gobierno del doctor Tabaré Vázquez, continuaron con el gobierno de Pepe Mujica, que se conoce como Mujica, pero es Pepe para todo el mundo, y el tercer gobierno fue de vuelta del doctor Tabaré Vázquez. En esos 15 años, Tabaré, Pepe Mujica y el padre de la economía uruguaya, Danilo Astori, fueron quienes llevaron adelante estas reformas con mucha convicción política, con mucho apalancamiento en la ciudadanía, con llegada de la ciudadanía, y por supuesto que Pepe en esto tuvo muchísimo que ver. Se requiere voluntad política, mucha convicción. Yo veo aquí en Honduras, he estado en reuniones con distintos actores del gobierno muy relevantes, y veo esa determinación y esa convicción de que lo que se está haciendo es bueno para el país. Y eso me parece lo más importante. Después puede haber ajustes para un lado o para el otro, pero hay una directiva clara y una convicción de que esto va en la línea de lo que precisa Honduras. Y reitero, como comentario final sobre la reforma, es una reforma acotada, moderada, en la dirección correcta, que ordena ciertos desórdenes del régimen tributario hondureño, como lo que tiene que ver con beneficios que se dan de una manera realmente llamativa y absolutamente ineficiente, que dota de algunas herramientas absolutamente básicas para que pueda la administración tributaria cumplir con su cometido, y que resguarda la imagen internacional de Honduras, evitándola caer en denominaciones como, por ejemplo, de paraíso fiscal. Creo que es una muy buena iniciativa, reitero, un primer paso hecho con la moderación adecuada para que estas cosas no sean un cimbronazo y no afecten la confianza en el país. Ojalá que esto tenga un rápido trámite parlamentario con una aprobación de esta ley, que creo que es en materia fiscal imprescindible para Honduras. Gracias, Pablo. Gracias a todos por la participación esta mañana. ¿El evento a qué horas inicia? Ahora mismo. De aquí va para allá. De aquí va para ahí. Bien, gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Esta mañana expertos internacionales compartiendo sus experiencias sobre los temas tributarios en Latinoamérica. Que tengan buen día.